Amén, gloria a Dios. Entonces así vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Nos gozamos una vez más de poder compartir la palabra del Señor en este tiempo, aquí con las personas que estamos y con las que nos pueden ver a través del internet cuando se puede transmitir. Amén. Y pues quiero que continuemos. Estamos hablando, el tema que hemos estado hablando es acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo o Yeshua HaMashiach. Aquí yo quiero hacer una aclaración. Nosotros decimos Jesucristo, otra vez Yeshua HaMashiach, pero la idea es de que podamos, que al estar transmitiéndole a las personas que nos puedan ver por internet, es que puedan entender que tanto Yeshua HaMashiach como Jesucristo significan lo mismo, ¿cierto? Yeshua HaMashiach es la forma hebrea en que se ha dado a conocer el nombre del Mesías, de quien habría de venir, el que habría de cumplir todas las escrituras, y a los occidentales, al pueblo gentil, llegó la escritura a través de la traducción griega que traduce a Yeshua HaMashiach como Jesucristo. Entonces hablamos de Yahshua, otra vez hablamos de Jesús, hablamos de Yahweh, hablamos de Jehová, hablamos de Adonai, hablamos del Señor, hablamos de Elohim, hablamos de Dios, pero es para que tanto las personas que puedan tener un origen judío y por alguna, no digo casualidad, sino causalidad, de que Dios nos lleve a ver nuestros videos, puedan entender que nosotros estamos hablando de aquel que fue prometido en las Escrituras, de que habría de venir a redimir a todas las naciones para con Dios. Amén. Es lo mismo para que el pueblo gentil pueda entender que el Señor Jesucristo vino a redimirnos y que nació del linaje o de la tribu de Abraham, del linaje de David, del linaje de Abraham. Hemos hablado todo eso, entonces hemos dicho que el Señor Jesús hablamos primero que era la simiente. Hemos hablado que Yeshua HaMashiach, que el Señor Jesucristo es la simiente primeramente de la mujer, que fue engendrado por el Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, que fue el que engendró a nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María, y que por lo tanto, que aún habiendo nacido de una mujer, no es hijo de la mujer, sino que es hijo de Dios. Que la mujer fue utilizada por Dios para que el Hijo se hiciera carne. Y de la misma manera, cuando hablamos de que nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, es de la simiente de Abraham, simiente de Isaac, simiente de Jacob, la simiente verdadera, la simiente incorruptible, eso es lo que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que es Yeshua HaMashiach. No que sea hijo de David, no que sea hijo de Abraham, no que sea hijo de Isaac o de Jacob, sino que es la simiente de Dios, que Dios prometió que a través de ellos nacería el Mesías. Ahora también hablamos acerca de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, como el Señor mismo en las Escrituras, Él se calificó como el Hijo del Hombre, pero como ya en el libro de Daniel estaba hablando de Él como lo llamaba Hijo de Hombre. Y estamos venido mirando quién es nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Hemos visto que nuestro Señor Jesucristo es el que ha de venir, el que viene en las nubes, el que viene con gloria, el que viene a reinar, el que se sentará en el trono. Eso lo vimos la semana pasada, ya si ustedes recuerdan. Y nos quedamos en algunas, yo no sé, tal vez, bueno, todavía no, aquí ya estoy un poquito adelantado, pero nuestro Señor Jesucristo vamos a seguir viendo quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tal vez no lo hemos, ¿cierto? Vamos a seguir viendo que nuestro Señor Jesucristo, como Hijo de Hombre, como el Hijo del Hombre, que es Dios el Hijo, que es el Dios hecho carne, vendrá y reunirá a todas las naciones. Mira lo que dice Mateo 25, 31, 46. El Evangelio de Mateo, capítulo 25, 31 al 46, el Señor Jesucristo está hablando acerca de las señales de los últimos tiempos.
Él habló acerca de la destrucción del templo. Él empieza hablando en Mateo 24, cuando voy a hacer un recuento un poquito, cuando los apóstoles vienen y salen y le muestran. Había algo interesante en el pueblo de Israel, que había un edificio. Era un edificio que para el pueblo de Israel lo era todo. Era su orgullo nacional. Era lo que ellos más amaban y lo que ellos cuidarían con su propia vida. Estarían dispuestos a dar la vida por ese edificio. Es el que nosotros conocemos como el templo de Salomón, pero el templo de Herodes, el templo que reconstruyó Herodes. Y vienen, les dicen los discípulos al Señor, y dicen: Señor, mira qué lindo edificios, qué linda construcción, qué hermosura. Era el orgullo, y tenía que dar orgullo de Yeshua, tenía que dar orgullo de todo el mundo. El Señor Jesucristo mismo que defendió ese lugar como la casa del Padre. Él mismo la defendió. Él mismo sacó a los vendedores, a los que comerciaban dentro de la casa o en el patio, en la parte de afuera de la casa del Señor, y le dijo: mi casa, casa de oración, será llamada a todas las naciones, mas vosotros estaréis convertidos en cueva de ladrones. A él. Exacto, era para el Señor, era la casa del Señor. Fue la casa que propuso en un principio David construir, que él mismo hizo los planos, que el Señor lo inspiró a hacer los planos. Luego Salomón levanta la casa, un edificio preconstruido. No se dieron herramientas de ninguna clase dentro del edificio. Las piedras venían ya labradas, eran puestas una sobre otra, todo venía ya construido, prefabricado. Ahora, este lugar para ellos, luego que lo levantan Nehemías, y luego viene cuando ya el tercer templo que se levantado o reconstruido por Herodes, para ellos era lo más importante. El Señor dice: ¿veis todos estos edificios? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El orgullo era herirle el orgullo nacional al pueblo de Israel, a los mismos apóstoles que amaban al Señor con todo el corazón, llamaban ese lugar como la casa del Padre. Pero el Señor dio una profecía, y en el año 70, después de Cristo, después de Yeshua, viene Tito, destruye el templo y no queda piedra sobre piedra. El templo quedó literalmente, totalmente destruido. El muro, que se conoce como el muro de las lamentaciones, no era parte del templo. Era el muro que estaba afuera como una protección al templo. Pero el templo en sí, hoy, el templo en sí, no se reconoce ni una sola piedra que haya sido parte de ese templo. Destruida en su totalidad. Una profecía que dio Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, y que tiene un cumplimiento en el año 70 después de él. 70 años. El tiempo perfecto de Dios se cumplen las cosas. Ahora, el Señor dice que Él va a venir y va a reunir a todas las naciones. No solamente va a venir a reunir al pueblo de Israel. Él no solamente va a venir a reunir las tribus de Israel. Él viene a reunir a todas las naciones. Pero Él viene a reunirlas con un propósito. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor aquí, en Mateo 25, 31 al 46. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, los ángeles de Dios, entonces se sentará ¿en dónde? En su trono. En su trono de gloria. Es poderoso. En su trono de gloria. Va a venir con todos sus santos ángeles. Se va a sentar en su trono de gloria, el Hijo del Hombre. Y luego dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones,
y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Estamos viendo la imagen, ¿cierto? Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quién es el rey? El Hijo del Hombre, Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Mira, esta palabra es fuerte. Apartaos de mí, malditos. Gloria a Dios. Al fuego eterno, preparado para quién? Para el diablo. Para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mira, tremendo esto. Primero decimos que el Señor Jesús vendrá en las nubes. Dicen: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en la Shekinah de Yahweh, en la Shekinah de Elohim, en la Shekinah de Dios, cuando Él venga en la gloria de Dios, entonces Él vendrá, ¿sabes a qué? A sentarse en su trono de gloria. Vendrá a sentarse en su trono de gloria. Y vendrá a reunir a todas las naciones. Él no vendrá como vino la primera vez, que vino manso y humilde de corazón. No vendrá como vino la primera vez, como un cordero que no abrió su boca, que enmudeció delante de sus castigadores, de sus trasquiladores, que él, cuando lo maldecían, contestaba con bendición. Él no vino, Él vino por primera vez como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino a la tierra como hombre para redimir a todas las naciones delante del Padre, reconciliar al mundo con el Padre. A eso vino Yeshua, a reconciliar al hombre con el Padre. Pero para que el hombre pueda reconciliarse con el Padre, necesita reconocer que Yeshua HaMashiach, que nuestro Señor Jesucristo es quien dijo ser. Que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. Que Jesús de Nazaret vino a morir por la humanidad y a lavar al pecador con su sangre perfecta. Una sangre que no tenía pecado, que no tenía relación con la genética humana. Una sangre perfecta que era la única que podía derramarse
y de esa manera lavar el pecado de la humanidad. Para que una persona pueda ser redimida, tiene que aceptar el sacrificio de Jesús, el sacrificio de Cristo, el sacrificio de Yeshua. Tiene que aceptarlo. Una vez que lo ha aceptado, entonces el Señor lo reconcilia con el Padre y lo acerca al Padre. Pero el Señor no nos reconcilia a nosotros para que seamos personas religiosas. Él no nos reconcilió para que nos volvamos religiosos. El Señor Jesucristo fue enemigo número uno de los movimientos religiosos, de todo tipo de religión. Él no vino a conformar una nueva religión. Pero la gente en su ignorancia cree que uno tiene que encajarse en cierta religión, porque si no está en esa religión no se puede acercar a Dios. Eso es ignorancia. El Señor vino fue a acercarnos a través de Él. Es el aceptarlo a Él como el único y suficiente Salvador. Es aceptar al Señor como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es aceptarlo como el que gobierna mi vida y es hacer la voluntad del Padre. Ahora, si alguien me pregunta si hay una religión verdadera sobre la faz de la tierra, yo le tengo que decir que sí la hay. Hay una única religión verdadera. Pero no le puedo decir que es el judaísmo. No le puedo decir que es el cristianismo. Ni el catolicismo, ni el islamismo, ni el budismo, ni el hindismo, ni ninguna clase de religión de la que nosotros conocemos. La única y verdadera religión delante de Dios es esta: apartarse del mundo, visitar a las viudas y a los huérfanos de las tribulaciones y guardarse del mal, según el apóstol Santiago. Eso es la religión, si es que quiero ser religioso. Pero saber que no porque yo sea religioso voy a llegar a Dios, es solamente a través de Jesús. Pero una vez que yo he sido lavado con la sangre de Yeshua HaMashiach, del Señor Jesucristo, entonces yo tengo que obrar de acuerdo a la voluntad de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Es la voluntad. La voluntad de Dios el Padre es que guardemos sus mandamientos. La voluntad de Dios el Hijo es que guardemos sus mandamientos. Y la voluntad de Dios el Espíritu Santo es que escuchemos sus mandamientos. Porque es el Espíritu Santo el que te habla a ti acerca de la palabra de Elohim. Es lo que dirían los judíos, el Ruach Kadosh. Él es el que te habla, es el que te enseña, es el que te recuerda. Eso es lo que teníamos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. El Señor Jesucristo va a venir a reunir a las naciones. Y va a haber algunas personas, algo interesante, que hay muchas personas que habrán venido antes de Cristo, habrán nacido antes de Cristo. Y ellos van a ser salvos por la fe en el Señor, por la fe en Dios y por su forma de actuar, porque nosotros, el Señor, tenemos nuestra voz, su palabra en nuestro corazón, para que nosotros actuemos. Ahora el Señor dice, reunirlos a la derecha, pondrá a la derecha las ovejas. ¿Sabes cuáles son las ovejas? Las que escuchan la voz de Dios. Las que escuchan la voz de Dios. Los que escuchan la palabra de Dios y la guardan y la obedecen. Las cabras a la izquierda, que son las que andan brincando todo el día. Todo el tiempo brincan para aquí, para allá, por aquí, por allá. Y están brincando y nunca están escuchando ni aprendiendo la palabra del Señor. Ahora bien, el Señor dice, porque tuve hambre, dice, entonces irá a la derecha, vení bendito de mi Padre, heredad el reino. A los lavados por la sangre, pues yo no soy salvo por obras, yo soy salvo por fe para toda buena obra. Porque si yo ya soy salvo por fe y ya endurezco mi corazón, entonces no he sido salvo. Porque el verdadero salvo es aquel que tiene un corazón enternecido y un corazón que se duele con el dolor ajeno.
Un corazón que no se duele del dolor ajeno es un corazón no convertido. Es un corazón que aún no ha sido lavado. Es un corazón que aún no ha sido quebrantado. Porque yo tengo que dolerme por lo que le está sucediendo a la persona que está a mi lado, al próximo, al que está cerca, al que yo veo, a mi vecino, a mi pariente, al conocido y al desconocido. Yo tengo que estar consciente de esto, amén. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Ahora mira, entonces el Señor dice, mire, ¿por qué? Esos son los frutos. Son los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque, dice, porque tuve hambre. Tuve hambre y me diste de comer. Viste que cuando me viste en necesidad, no me dijiste, este es un pobre miserable, drogadicto, allá no le voy a dar nada porque lo que le voy a dar se va a gastar en droga. A mí, si yo veo una persona que está en drogas, y que está ya en ese mundo de decadencia, a mí me tiene que doler. No puedo pensar que porque yo soy salvo, entonces es un pobre miserable drogadicto, ya no tiene remedio y no le voy a dar nada porque lo que se gasta se lo va a gastar en drogas. Entonces yo dice, tuve hambre. No es que yo te le vaya y le dé para la droga. Pero si está en mi mano, poder darle algo a esa persona para alimentarla, para levantarla, para decirle que Dios le ama, yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. No me puedo endurecer. Yo tuve hambre y me diste de comer. Ahora no solamente estoy hablando de los que están en drogas, de los que están en alcohol. Hay gente que vive en la miseria absoluta. Y nosotros en vez de enternecernos, de dolernos, ignoramos lo que está pasando. Si preferimos ignorarlo porque no queremos. Quizás no está en mi mano poder ayudar a mucha gente. Quizás yo estoy en la misma situación, pero acuérdate que hay una palabra que dice el Señor, más alegría hay en dar que en recibir. Decía por ahí un estudio que hicieron en un grupo judío acerca de personas que tomaban su dinero y lo gastaban en sus propios provechos y otros que de lo que recibían lo daban para ayudar a otros. Dice que las personas que gastaban para su propio provecho eran más miserables que los que daban para ayudar a otros, para levantarle a otros, para dar de comer a otros. Compartían parte de sus ganancias para ayudar a otros. Y esa persona que compartía las partes de sus ganancias demostraba una persona más feliz, es una persona que tiene más vida, es una persona que se alegra, que hay paz en su corazón, de aquel que se gasta su dinero en cosas que no sirven. A veces nosotros gastamos el dinero en cosas que no nos sirven. Las compramos para meterlas en un armario. Las compramos para guardarlas en una biblioteca. A veces compramos libros que ni siquiera los leemos. O ropa que no usamos. Y a veces nos gastamos. Yo no quiero decir que no lo compren. Pero a veces nos pasa esto. Es que nosotros decimos, es que yo quiero algo nuevo toda la vida con el mismo chanchillo. Y yo no. No quiere decir que tú no gastes, que no compres, que no uses. Pero es saber que a veces compramos por comprar y que ni siquiera lo usamos. Yo digo, me dice, compres otro par de zapatos. Digo, ¿para qué si tengo ahí? Deja que se me acaben esos y cuando se me acaben esos compro otros. Ahora no sé, es poder, es poder sentir. Dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Amén. ¿Cierto? Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y en la cárcel y viniste a mí. Y muchos dirán, Señor, ¿cuándo? Imagínate tú que venga el Señor Jesús a tu casa,
que lo encuentres en el camino. Encuentres al Señor Jesús en el camino. Gloria a Dios. Encuentras al Señor Jesús en el camino y lo ves que tiene frío. ¿Qué vas a hacer tú por el Señor Jesús cuando lo veas con frío? Es tu maestro. ¿Qué vas a hacer? Imagínate que te lo encuentras allí, por las calles de Toronto. ¿Lo vas a invitar a tu casa? Me quito la camisa, el suéter. Es el Señor Jesús. Tú sabes que es Él. Lo reconoces, dice Señor, estás descalzo. Estás desnudo, estás pasando frío, no tienes. Ven a mi casa. Quédate aquí. Te doy la mejor habitación, el mejor puesto. Le lavo los pies. Hago lo que sea necesario por agradar al Señor. Pero si no lo veo, entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Por eso dice, cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a estos pequeñitos, de mis hermanos, a mí lo hiciste. A mí lo hiciste. Por cuanto te compadeciste de uno de estos por los cuales yo morí, yo de mi vida, lo hiciste conmigo. Porque por él yo di mi vida, a él lo amé como él era. Ese es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es compartir con los necesitados, es compartir con el que padece necesidad. A veces nosotros somos ignorantes de todo esto. Hoy por hoy, pues estamos hablando, ahora no lo vamos a estudiar, que hermano, somos una iglesia tan pequeñita, que hermano, ¿cómo hacemos? No sé si porque sea la iglesia, somos iglesia, pero es cuando el Señor me pone a alguien al lado que yo sé esta necesidad y yo puedo darle a esa persona para suplir su necesidad. El apóstol Santiago es claro cuando dice que la fe sin obras es muerta. Si tú le dices a tu hermano, anda, caliéntate, sacíate, ponte cómodo, pero no le das con qué hacerlo, ¿podrá su fe salvarle? No le va a calentar. Y más cuando yo tengo cómo ayudarle. Dice, si tú le puedes dar y no lo haces, podrás empezar. La fe sin obras es muerta. Un hombre llamado Hudson Taylor, que el Señor lo llamó a predicar el Evangelio al interior de la China, antes de que la China fuera comunista. Y él empezó a trabajar para ir a trabajar al interior de la China. Y un día, él fue a visitar a una familia. Y esa familia estaba en una necesidad muy tremenda, muy terrible. Estaban pasando hambre. Y Hudson Taylor sabía lo que estaba pasando. Empezó a compartir, sí, Señor, Dios mío, te pedimos, te pido, Señor, bendice a esta familia, provéele el alimento, provéele lo que necesita. Oró, muy lindo, salió, se despidió de la familia y se fue. Cuando él iba caminando hacia su casa, él trabajaba en la casa con un médico, él recibía un salario muy poco. Pero iba caminando a su casa, escuché una voz que le decía, Hudson, eres un hipócrita. Dijo, pero Señor, ¿por qué? Dijo, eres un hipócrita. Dijo, Señor, ¿pero por qué? Dice, porque teniendo cómo darles, cómo sustentarles, no lo hiciste. Él tenía unos cuantos chelines, algunas libras esterlinas, yo no sé qué tendría él en el bolsillo. Él, cuando el Señor le habló, él se volvió a la casa, fue y golpeó y les dio lo que tenía para que ellos pudieran sustentarse. Eso es lo que el Señor quería. Eso es lo que el Señor quería no solamente de Hudson Taylor, sino de nosotros. A veces el Señor nos habla al corazón y nosotros lo ponemos tan duro que esa palabra no penetra. Y eso cuando yo endurezco el corazón a la voz de Dios, cuando tú endureces el corazón a la voz de Dios,
el corazón día a día se va volviendo más duro, más duro. Cada vez de piedra, de mármol, de qué sé yo, de hierro. Pero no hay quien entre más endurezca el corazón, más difícil va a ser que la palabra penetre. Pero el Señor quiere que yo quebrante mi corazón. Entonces cuando el Señor me habla, yo tengo que escuchar la voz de Dios. Tengo que escuchar la voz de Dios. Para que cuando el Señor venga, no me vaya a poner a mí con los de la izquierda. Porque el Señor pone los de la derecha y yo dice, ¿cuándo lo hicimos? Eso dice, ¿cómo lo hiciste a mí? Ahora, cuando viene los de la izquierda, que son las cabras, amén, son las cabras que el Señor pone a la izquierda, le dice, apartaos de mí, malditos. Pareciera ser que estas personas, a quien el Señor le dice apartados de mí, malditos, hubieran sido personas que habían creído en Yeshua HaMashiach, en el Señor Jesucristo. Parece ser. Porque ellos inmediatamente le responden de la misma manera. Yo no sé si me estoy equivocando, pero pareciera ser. Y él dice, Señor. Entonces también lo de la izquierda le dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Al fuego eterno. En lugar de eterna, tormento, ¿cierto? Aquí lo dice, eterno. Arena de fuego. Es un fuego eterno. Donde el fuego nunca se apaga, el gusano muere y el fuego nunca se apaga. Así, ¿preparado para quién? ¿Para quién preparó el Señor el infierno? ¿Para el hombre? No. Dios no ha preparado el infierno para nosotros. El Señor preparó el infierno para el diablo y sus ángeles. Hay gente que dice, yo vi, el Señor me llevó al infierno. Y allí vi unos cuantos cristianos que se estaban quemando. Pongan las mujeres cristianas por pintarse el pelo y cortarse las uñas. Bueno, yo quiero cortarse las uñas. Que por pintarse el pelo. Me llevó al infierno y vi a un demonio que le echaba. ¡El demonio! Cuando yo veo a una persona me dice eso, hay una mujer que anda diciendo esa mano de barrabasadas y de basura. Y la gente lo cree. Todavía me dicen que vio a un demonio echándole yo a otra persona encima. Le digo, usted está loca. Porque el demonio no va a ir al infierno a hacer juicio. El demonio, el diablo y sus ángeles se van para el infierno a ser atormentados eternamente y para siempre. Ellos no van allá a tener el control. Fácil sería. Todos los demonios estarían contentos y no importa. Los que nos logremos llevar allá los atormentamos porque vamos a ser nosotros los que los atormentemos. No, señor. No, señora, Satanás no va a atormentar a nadie en el infierno, ni los demonios van a atormentar a nadie en el infierno. Será Satanás, los demonios y los que prefirieron servirle a Satanás quienes serán atormentados en el infierno. Porque ese es el lugar de castigo para él. Ahora, ¿por qué? Aquí hay personas, porque es que no es cuestión de religión, volvemos otra vez. No es cuestión, la iglesia tradicional enseña a usted que usted es salvo por obras. Y hay mucha gente que hace muy buenas obras, que hace muchísimas obras de caridad y es impresionante cómo esta gente trabaja. Sin ir más lejos, hay que ir a ver a Sor Teresa de Calcuta. Cómo esa mujer trabajó para saciarle el hambre a mucha gente y ahorita la veneran, la adoran y hacen todo lo que sea. Ya la gente está adorando a un demonio. Porque si María Teresa de Calcuta, Sor Teresa de Calcuta, se lavó en la sangre del cordero, ya se fue a la presencia del Señor. Pero los que están adorando allá, el sepulcro de Teresa de Calcuta, están adorando a su demonio. Porque Sor Teresa de Calcuta ya murió. Y los muertos nada saben, y los que siempre al sepulcro. Al que hay que adorar es a Dios. Es el único. Cuando yo torno mi adoración hacia el hombre, estoy tornando mi adoración hacia Satanás. Inmediatamente.
por buena sea la persona. Ahora, el Señor está diciendo, miren, estoy hablando, o sea, esta gente que hace buenas obras de caridad, sin haber sido lavadas por la sangre del Cordero, no son salvas. No son salvas. No hay oportunidad de salvación. Lo bueno que ellos hagan acá, aquí Dios lo va a pagar. El que da al pobre, a Jehová presta. Y el bien que hiciere, Jehová se lo volverá a pagar. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Lo que yo hago aquí, Dios me lo paga acá. Pero la salvación es por fe. Ahora, el Señor lo que está pidiendo de aquella persona que le entregó su vida al Señor Jesucristo es que actúe conforme a la justicia. Es conforme a la justicia. Ser justos como Él es justo. Si hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Vamos aquí para que no me vaya la pantalla cuando ver qué está esto. ¿Sí? Pero hace llover sobre justos e injustos y hace salir su sol sobre buenos y malos. Nosotros a veces queremos hacer una diferencia, ¿cierto? El malo allá y el bueno acá. No, aquí conmigo, como decía el Chapulín Colorado, síganme los buenos. Pero el Señor Jesucristo no es así. El Señor Jesucristo es: síganme, venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que pasó con estos que quitaron a la izquierda? No aprendieron del Señor Jesucristo. Hacían aparentemente lo siguieron. O tal vez no lo siguieron. No lo sé. No estoy hablando de personas que lo buscaron o de personas que ni lo conocieron, pero que no hicieron lo que agradaba a Dios. Pero aquí está hablando a todas las naciones. Entonces hay algo interesante. Aquel que se lava en la sangre de Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo, es una persona que es salva por fe y que en el mismo momento en que lavó su vida con la sangre del Cordero ya tiene acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, y ya tiene comprada su vida eterna por la sangre de Cristo. Pero lo que me hace a mí, lo que demuestra que yo soy lavado por la sangre del Cordero, no es mi religiosidad, lo vuelvo a hablar, no es que tanto leo yo la Biblia, no es que tanto yo oro, no es que tan bonito yo predique, si es que predica uno bonito, no es lo que yo estoy diciendo, sino lo que yo estoy viviendo, es lo que yo estoy viviendo. Estoy yo atacando que el Señor, que si es el Señor de mi vida, yo tengo que estar reflejando esto, sintiendo necesidad por los necesitados, sintiendo el dolor por los necesitados, poder sentir lo que ellos sienten. Hay algo que yo recuerdo mucho cuando iba a visitar a los hermanos en la cárcel, ya es parte que aquí no lo hago porque no conozco el mecanismo de cómo poder llegar allá. Pero algo que yo les decía: mire hermano, yo lo que le pido a Dios es poder sentir los barrotes que ustedes sienten. Sentir lo que ustedes están sintiendo detrás de dentro de una cárcel. La falta de esa libertad que ustedes tanto desean. Una libertad física. Pero era poder compadecerse de ellos. Era poder sentir lo que ellos sienten. Es poder sentir. Si yo siento lo que es estar desnudo, siento lo que es estar enfermo, siento lo que es tener hambre y sed, estar en la calle, entonces voy a poder suplir la necesidad de aquellos que están.
Pues entonces es lo que el Señor Jesús va a venir a reunir a todas las naciones. La pregunta es, yo creo que vamos a dejar este pedazo aquí nomás, solamente. La pregunta es, ¿en qué parte del rebaño estoy yo? Acuérdate una cosa, los pastores tienen ovejas y cabras. ¿En qué parte del rebaño estoy yo? ¿Estoy en la mano derecha del pastor de las ovejas? ¿Estoy deseando que el Señor me ponga a su derecha? ¿O estoy esperando que el Señor me ponga a su izquierda? ¿Qué es lo que quiero yo oír que salga de la boca del Señor, del Maestro? ¿Qué es lo que yo quiero escuchar cuando Él, como juez de toda la tierra, porque aquí va a venir es como juez, porque el Padre le ha dado al Señor Jesucristo todo el juicio? ¿Qué voy a esperar? Yo no sé si aquí está hablando de la iglesia. Yo no sé si está hablando de la iglesia. En este momento no lo puedo pensar. Es el juicio, creo que es el juicio de las naciones. Y posiblemente la iglesia del Señor Jesucristo ya lo esté. Pero van a haber naciones que estén reunidas donde el Señor les va a juzgar por sus obras. Por sus obras. Aquellos, porque habrá muchos que no han conocido o que no escucharon la red del Señor Jesucristo. Pero eso es posible que sea la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿estoy yo en la derecha? ¿Estoy yo esperando que el Señor me diga, venid bendito de mi Padre y heredad del reino? ¿Estoy yo vestido de acuerdo a las bodas, a entrar a las bodas del Cordero? ¿Puedo entrar? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Estamos realmente sintiendo esa necesidad? Quizás nosotros no lo estamos haciendo, pero es un llamado del Señor Jesucristo a nuestra vida, a que empecemos a considerar cómo, de qué forma puedo yo afectar a una persona. Quizás no es coger una moneda y dársela a un homeless en la calle, es pedirle al Señor sabiduría. Hubo algo interesante para mí, y lo hablo, porque para mí fue una satisfacción tremenda el haberlo podido hacer. Un día salí yo para mi trabajo, y ese día mi lunch era un sándwich, ¿ya? Y ese sándwich estaba allí, y tenía que salir, era un viernes, a recoger a Cristina al trabajo donde ella estaba. Pero tenía que salir inmediatamente del trabajo a recogerla. Y yo entonces, ese sándwich lo había dejado para el final del día. Salí del carro, el sándwich estaba ahí, y me fui por mi esposa, y tenía hambre. Yo tenía hambre. Pero cuando llegué a un semáforo, vino un hombre, estaba pidiendo, y yo sentí en mi corazón tomar ese sándwich, que era mi almuerzo, y dárselo a él. Le dije, hermano, simplemente le dije, en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿quieres recibir este sándwich? ¿Quieres? Y él me dijo, sí, gracias. Como en el inglés que yo balbuceo, ¿cierto? Y simplemente el hombre me dijo, Dios te bendiga. God bless you. Y para mí, el saber que iba con el estómago vacío, pero el saber que esta persona lo había recibido con ese amor, que realmente lo quería, para mí fue una satisfacción muy grande. Vuelvo a decir, como dice el Señor Jesús, más bienaventuranza hay en dar que en recibir. Esta es una de las pocas veces, de las pocas oportunidades de mi vida que he tenido para compartir con otras personas. Pero es cuando tú ahí te das cuenta que pudiste ser de bendición para otros.
A veces nosotros cerramos el corazón, ¿cierto? Cerramos el corazón, no. ¿Qué le da a otro? Yo lo tengo. Ahí viene el hombre. Rápido, cerramos la ventana. Que no me va a pedir nada. Yo no sé si a ti te ha pasado. Muchas veces lo hacemos, ¿cierto? Viene el hombre por ahí pidiendo la limosna y volteamos a mirar para otro lado, esperando que cambie el semáforo. Y cuando ya pasó, entonces ahora sí, y ya cambia el semáforo, me voy. Y a veces tenemos la oportunidad de bendecirles. Quizás una moneda sea, esta persona no la vaya a utilizar para comerse un sándwich, ¿cierto? No lo va a utilizar, quizás lo va a utilizar posiblemente para consumir droga, no lo sé. Pero el solo hecho de que si tú tienes en tu mano el poder hacerlo, y que cuando una persona se acerque, tú llegas y le digas, el Señor te bendiga, Cristo te ama. ¿Sabes lo que puedes impactar a esa persona con esas palabras? No me importa para qué te vas a utilizar, o sí me tiene que importar, ¿cierto? Pero, es decir, aquí está, Cristo te ama, el Señor te bendiga. Eso puede tocar el corazón de una persona. Quizás la persona con esas palabras pueda volver sus ojos a Dios. A mí un día alguien me habló y me ministró, hizo que mis ojos se volvieran a Dios, que saliera de la religiosidad a buscar al Dios vivo. No, tú lo sabes. Nosotros no sabemos qué podemos impactar a una persona y cómo podemos nosotros estar agradando al Rey del cielo. ¿Cómo lo estamos agradando? Estamos agradándote, Señor. Estoy haciendo, aunque sea lo posible, por hacer lo que tú quieres que yo haga. Porque, Señor, ojalá pudiera hacer lo imposible. Pero, Señor, si no puedo hacer lo imposible, permíteme que aunque se haga lo posible para yo poder ser bendición a otros. Para que cuando tú vengas, me tomes y me pongas a tu derecha. Para que cuando tú vengas y me tomas, me digas, venid, bendito o bendita de mi Padre, y heredad el reino. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender y podamos obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, sabemos que un día tú volverás, Señor, a recoger tu iglesia, pero que vendrás también, Señor, como el Rey de Gloria, a sentarte en tu trono y apartar, Señor, las ovejas de los cabritos, Señor, y a dar tu sentencia, Señor, sobre cada uno de nosotros. Señor, que nosotros podamos entender, Señor, y escuchar tu voz y saber cuál es tu voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Señor, permítenos sentir dolor por aquella persona que está en necesidad, por aquellos que están pasando hambre, por aquellos que están pasando frío, por aquellos que están enfermos o en la cárcel, por aquellos que han perdido su hogar, y que de una u otra manera, Padre, de acuerdo, Señor, a mis posibilidades, podamos, Señor, bendecir a otros y decirles que tú les amas, que cada vez que nosotros hagamos algo a favor de nuestro prójimo, lo hagamos, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo, y podamos bendecir, Señor, a todos los que nos rodean, Padre. Señor, te pido, Señor, por aquellos
que nos están viendo a través del internet, para que seas tu Señor tocando corazones, para que seas tu Señor hablando sus vidas, y para que aquellas personas, Señor, que en este momento tienen hambre y sed de justicia, que tienen necesidad de Dios, Señor, ellos puedan decirle: Señor, tú conoces mi corazón y conoces mi necesidad, pero Señor, yo no te quiero seguir por lo que tú me des, sino por lo que tú eres. Señor, te recibo, Señor, en mi corazón. Cámbiame, Señor, y dame, Señor, esa facultad, Padre Santo, de bendecir a otros en tu nombre y poder entender que hay más alegría en dar que en recibir, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Amados, el Señor les bendiga con estas palabras que hemos despedido y que el Señor nos dé la sabiduría para poder hacer su voluntad. Amén. Gloria a ti, Señor, mi alma te alaba.